Y si te dijera que la frase más famosa del Antiguo Testamento, esa que has repetido 1000 veces desde niño, esa que aparece en películas de Hollywood y sermones dominicales, contiene un error que millones de personas repiten sin cuestionar? Los 10 mandamientos. Suena perfecto, ¿verdad? Excepto que hay un problema. Abre tu Biblia ahora mismo y busca donde dice exactamente los 10 mandamientos. Te espero. ¿Ya buscaste? Apuesto a que no lo encontraste. Porque resulta que la Biblia nunca usa esa frase. Nunca. Ni una sola vez en los 1189 capítulos de la Escritura completa vas a encontrar las palabras 10 mandamientos juntas. Lo que sí encontrarás es algo completamente diferente, algo que cambia todo lo que creías saber. Y cuando descubras qué dice realmente el texto original en hebreo, vas a entender por qué católicos, protestantes y judíos han estado discutiendo durante siglos sobre cómo numerarlos correctamente. La respuesta no solo resolverá este misterio de 3000 años, sino que te liberará de una obsesión religiosa que ha cegado a millones. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Retrocedamos 3478 años atrás. Monte Sinaí, península desértica entre Egipto y la tierra prometida. La montaña está envuelta en humo denso que sube como el humo de un horno gigante, porque Jehová ha descendido sobre ella en fuego. Truenos ensordecedores sacuden el valle cada pocos segundos. Relámpagos rasgan el cielo como látigos de luz pura. Y al pie de esa montaña aterradora, 3 millones de israelitas esperan con el corazón en la garganta. Madres aprietan a sus hijos contra el pecho. Ancianos se cubren los oídos del sonido de trompetas celestiales que aumenta en volumen hasta ser insoportable. Nadie se atreve a subir un solo paso porque Dios mismo ha advertido: el que toque el monte morirá. Pero hay un hombre que sí sube, Moisés. 80 años de edad, rodillas temblorosas, bastón en mano, escalando rocas afiladas mientras el humo lo envuelve. No ha comido nada, no ha bebido agua. 40 días, 40 noches, solo él y Dios en la cima de esa montaña sagrada. Y entonces sucede algo que nunca antes ni después ha ocurrido en la historia humana. El dedo de Dios, literal, físico, divino, comienza a escribir sobre 2 tablas de piedra, no con cincel, no con martillo. El dedo del Creador del universo grabando letras de fuego en roca sólida. Cada letra perfecta, cada palabra eterna. Cuando termina, Moisés toma esas 2 tablas en sus brazos, pesadas como su responsabilidad, y comienza el descenso. El pueblo ve su silueta emergiendo del humo. Por fin van a saber qué escribió Dios. Por fin van a conocer las reglas del pacto, y todos lo llamamos los 10 mandamientos. Pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento, porque resulta que ese nombre tan familiar, tan cómodo, tan repetido en iglesias y sinagogas durante milenios, no aparece en el texto sagrado, ni una vez. En serio, toma tu Biblia física o digital y busca Éxodo capítulo 20, donde aparece la lista completa. El versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras. Todas estas palabras. No dice: y habló Dios estos 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 5, la segunda versión, tampoco lo menciona. De hecho, en toda la Biblia hebrea original, solo hay un lugar donde aparece el número 10 conectado con lo que Moisés recibió. Un solo lugar. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Pero cuando lees ese versículo en hebreo, no dice 10 mandamientos. Dice algo radicalmente diferente. Aseret ha devarim, las 10 palabras. No mandamientos,
palabras, y esa diferencia, amigo mío, cambia absolutamente todo, porque la palabra hebrea devarim no significa órdenes, ni reglas, ni mandatos, significa palabras, declaraciones, asuntos, principios. Es el mismo término que se usa para el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, que en hebreo se llama literalmente devarim, las palabras. Entonces, ¿de dónde salió mandamientos? De los traductores griegos. En el año 250 a.C., 72 eruditos judíos en Alejandría, Egipto, tradujeron toda la Biblia hebrea al griego. Esa traducción se llama la Septuaginta. Y cuando llegaron a Aseret HaDevarim, decidieron traducirlo como Decalogoi, que significa 10 palabras. Pero más tarde la tradición comenzó a usar Entolai, que sí significa mandamientos. Y desde entonces, durante 2275 años, hemos estado usando el nombre equivocado. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte es aún más imposible de creer. Si realmente te sientas con tu Biblia abierta en Éxodo capítulo 20 y comienzas a contar cada prohibición individual, cada mandato separado, ¿cuántos encuentras? Depende de cómo cuentes. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es uno. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Eso es el mismo mandamiento o es otro separado? Los católicos y luteranos dicen que es el mismo, un solo mandamiento sobre adoración exclusiva a Dios. Los protestantes reformados, los ortodoxos y los judíos dicen que son dos mandamientos diferentes. Uno sobre otros dioses, otro sobre imágenes. Ya llevas 2 versículos y ya hay desacuerdo. Sigue contando. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Versículo 8 hasta 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego explica durante 4 versículos completos por qué y cómo guardar el sábado. Eso cuenta como uno o como varios. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13. No matarás. Solo 2 palabras en hebreo, lo tirzah. Versículo 14. No cometerás adulterio. 2 palabras también, lo tinaf. Versículo 15. No hurtarás. Lo tiñov. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esos son rápidos, pero luego llegas al versículo 17 y todo se complica otra vez. No codiciarás. Y entonces comienza a listar la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su siervo, su sierva, su buey, su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los católicos toman todo ese versículo 17 y lo dividen en 2 mandamientos separados. Uno sobre no codiciar la mujer del prójimo, otro sobre no codiciar sus posesiones. ¿Por qué? Porque ellos juntaron los 2 primeros mandamientos en uno solo, entonces necesitan 2 al final para llegar a 10. Los protestantes dejan el versículo 17 como un solo mandamiento sobre codicia en general. Los judíos tienen un sistema completamente diferente. Empiezan contando, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, como el primer mandamiento. Una declaración de identidad divina. Entonces para ellos, no tendrás otros dioses, es el segundo mandamiento. Siguen contando diferente toda la lista. Y al final, las 3 tradiciones principales del mundo, católicos, protestantes y judíos, tienen versiones diferentes de cómo numerar lo mismo. Todos leen el mismo texto, todos llegan a 10, pero organizan los 10 de manera distinta. Entonces aquí viene la pregunta del millón. Si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en cómo contarlos, ¿será que Dios realmente quería que los contáramos? ¿O será que estamos obsesionados con el número equivocado? Imagínate a Moisés parado frente a esos 3 millones de personas aterrorizadas.
Levanta las 2 tablas de piedra sobre su cabeza. El sol del desierto hace brillar las letras grabadas sobrenaturalmente y anuncia: así dice Jehová. Pero no dice: aquí están los 10 mandamientos. Voy a numerarlos del 1 al 10 para que los memoricen correctamente. No, lee las palabras tal como están, cada declaración fluyendo hacia la siguiente, cada principio conectado con el anterior. Y el pueblo escucha no una lista fría de reglas matemáticas, sino un pacto completo, un matrimonio entre Dios y su nación. Porque eso es lo que realmente son esas 2 tablas, un contrato de pacto. Los arqueólogos han descubierto tratados hititas del año 1400 a.C., exactamente de la misma época que Moisés. Y esos tratados tenían una estructura idéntica a Éxodo 20. Primero, identificación del rey que hace el pacto. Segundo, recuento histórico de lo que el rey ha hecho por su pueblo. Tercero, estipulaciones del pacto. Cuarto, testigos. Quinto, bendiciones y maldiciones. Éxodo 20 sigue ese formato exacto. No es una lista de reglas inventada al azar. Es un documento legal antiguo, siguiendo las convenciones internacionales de la época. Y esos tratados hititas casi siempre tenían 10 estipulaciones principales. ¿Por qué 10? Porque en toda la cultura del Medio Oriente antiguo, el número 10 representaba totalidad, completitud, perfección, 10 dedos en las manos, 10 para abarcar todo. Pero aquí es donde todo cobra sentido, de manera que te va a dejar sin aliento. Porque resulta que Dios nunca quiso que contaras 10 reglas separadas como si fueran ítems independientes en una lista de supermercado. Lo que Él dio fueron 10 categorías, 10 principios anchos que cubren toda la vida humana. Piénsalo así. Cuando el versículo dice no matarás, ¿crees que solo está prohibiendo asesinato físico? Jesús mismo en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, expande ese mandamiento. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Ves lo que hizo? Tomó una de esas 10 palabras y reveló que contenía no solo prohibición de matar, sino también prohibición de ira, de odio, de palabras destructivas, de cualquier cosa que dañe la vida de otro ser humano. Un mandamiento, 10 aplicaciones, 100 implicaciones, 1000 maneras de vivirlo. Lo mismo con no cometerás adulterio. Jesús en Mateo 5 versículos 27 y 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una palabra, infinitas aplicaciones. Porque Aseret Hadebarim, las 10 palabras, no son 10 mandatos estrechos. Son 10 categorías divinas que abarcan absolutamente todo aspecto de la existencia humana. Y ahora prepárate, porque lo que viene es lo más hermoso. En hebreo antiguo, cada letra tiene un valor numérico. La letra Yod, que representa el número 10, también representa la mano de Dios. 10 dedos, la mano completa del Creador extendida hacia la humanidad. Cuando Dios escribió Aseret Hadebarim, las 10 palabras, no estaba dando 10 reglas para memorizar, estaba extendiendo su mano completa, toda su voluntad, todo su carácter, todo su corazón resumido en 10 declaraciones que tocan cada área de la vida. Los primeros 4 mandamientos, grabados en la primera tabla, regulan la relación vertical. Tú con Dios, no otros dioses. No imágenes, no mal uso de su nombre, guardar su día santo. Esos 4 establecen cómo amas a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Los últimos 6 mandamientos, grabados en la segunda tabla, regulan la relación horizontal. Tú
con otros humanos. Honra a padres. No mates, no adulteres, no robes, no mientas, no codicies. Esos 6 establecen cómo amas a tu prójimo como a ti mismo. 2 tablas, 2 dimensiones del amor, 10 palabras que contienen todo. Pero hay más, y esto te va a volar la mente. ¿Sabías que en la Torá completa, los 5 libros de Moisés, hay 613 mandamientos en total? No 10, 613. El rabino Simlai, en el siglo III después de Cristo, se sentó a contar cada mandato específico, cada prohibición, cada ordenanza, cada ley ceremonial, civil y moral en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Llegó a 613. El gran maestro judío Maimónides en el siglo XIII después de Cristo, 1000 años más tarde, hizo su propia lista completa y confirmó 613 mitzvot, mandamientos, 200. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. 48 mandamientos positivos, cosas que debes hacer. 365 mandamientos negativos, cosas que no debes hacer. 365 como los días del año, un recordatorio diario. Entonces, espera. Si hay 613 mandamientos en la ley de Moisés, ¿por qué todos hablan de 10? Porque esos 10 son el resumen, el índice, la tabla de contenidos. Cada uno de los 613 mandamientos específicos cabe dentro de una de las 10 categorías principales. Es como si Dios dijera, les voy a dar 613 aplicaciones específicas para sus situaciones culturales, pero todas se reducen a estas 10 palabras fundamentales. Y luego Jesús vino y lo redujo aún más. Mateo capítulo 22. Versículos 37 hasta 40. Un fariseo, experto en la ley, intenta atrapar a Jesús con una pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esperaba una discusión complicada. Esperaba que Jesús escogiera uno de los 613 y causara controversia. Pero Jesús responde con una simpleza devastadora. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Escuchaste eso? Toda la ley. Los 613 mandamientos, las 10 palabras, los 5 libros de Moisés, los profetas completos. Todo depende de 2 cosas: amor vertical hacia Dios, amor horizontal hacia humanos. Y luego el apóstol Pablo, ese fariseo convertido que conocía los 613 de memoria, confirma lo mismo en Romanos, capítulo 13, versículo 10. El cumplimiento de la ley es el amor, no el cumplimiento de parte de la ley. De toda la ley, amor. Una palabra que contiene 2 mandamientos, que contienen 10 palabras, que contienen 613 aplicaciones, que cubren cada respiración de tu existencia. ¿No te parece fascinante cómo funciona la revelación de Dios? Comienza con 613 detalles específicos porque los humanos necesitamos ejemplos concretos. Nos resume en 10 categorías porque necesitamos estructura manejable. Y finalmente lo condensa en 2 principios porque necesitamos simplicidad memorable. Pero todos dicen lo mismo, todos apuntan a lo mismo. Todos exigen lo mismo, un corazón transformado que ama radicalmente. Y aquí está la validación que te va a dar escalofríos.
El Talmud, esa enciclopedia masiva de interpretación judía compilada entre los años 200 y 500 después de Cristo. Tiene una sección llamada Makot, Tratado 23, parte B, donde los rabinos antiguos discuten exactamente esto. Dicen: Moisés dio 613 mandamientos. David en el Salmo 15 los redujo a 11 principios. Isaías los redujo a 6. Miqueas en capítulo 6, versículo 8, los redujo a 3. Hacer justicia, amar misericordia, caminar humildemente con Dios. E Isaías, otra vez en capítulo 56, versículo 1, los redujo a 2. Guardar derecho y hacer justicia. Finalmente, Habacuc, en capítulo 2, versículo 4, lo redujo a 1. El justo por su fe vivirá. Desde 613 hasta 1. Toda la escalera divina de revelación. Y los judíos antiguos lo entendieron perfectamente. No estaban obsesionados con contar. Estaban obsesionados con obedecer. Flavio Josefo, ese historiador judío del primer siglo que vivió durante la época de Jesús, escribió extensamente sobre las leyes de Moisés. En su obra Antigüedades de los Judíos, libro 3, capítulos 5 y 6, describe el evento del monte Sinaí. Nunca usa la frase 10 mandamientos. Siempre dice las palabras o las declaraciones del pacto, porque eso es lo que eran en su lenguaje original. Filón de Alejandría, ese filósofo judío brillante que vivió del año 20 antes de Cristo hasta el año 50 después de Cristo, escribió un tratado completo titulado Sobre el Decálogo. Decálogo significa 10 palabras en griego. Y en ese tratado, Filón explica que el número 10 no es accidental. Representa perfección matemática, totalidad cósmica, los dedos de la mano divina moldeando la realidad moral. No estaba contando reglas. Estaba contemplando la arquitectura del universo ético de Dios. Los padres de la Iglesia primitiva, Agustín, Orígenes, Tertuliano, todos ellos escribieron sobre las 10 palabras. Algunos las llamaron mandamientos por simplicidad, pero entendían la diferencia. Entendían que no era una lista para memorizar como tabla de multiplicar. Era un código de vida para encarnar. Y aquí está el detalle arqueológico que sella todo. En las ruinas de sinagogas antiguas, en los manuscritos del Mar Muerto encontrados en las cuevas de Qumrán en 1947, en los papiros egipcios que mencionan costumbres judías, nunca encontramos evidencia de que los judíos antiguos se pelearan por cómo numerar los 10. Esa controversia vino después, mucho después, cuando la Iglesia se dividió en Oriente y Occidente, cuando Martín Lutero inició la Reforma en el año 1517 y los protestantes empezaron a reorganizar doctrina. Entonces, comenzaron las discusiones sobre si las imágenes eran parte del primer mandamiento o un mandamiento separado. Entonces, comenzaron los debates sobre cómo dividir la codicia al final. Pero para los judíos originales que recibieron esas tablas, para los israelitas que escucharon a Moisés leer las palabras por primera vez, no había confusión. Eran simplemente Aseret HaDevarim, las 10 palabras de Dios, completas, perfectas, suficientes. Al final, la historia de las 10 palabras no es solo sobre antiguos hebreos recibiendo leyes en un desierto hace 3500 años. Es sobre nosotros hoy. Es sobre esa obsesión moderna de tener las reglas correctas perfectamente numeradas mientras ignoramos el corazón que las reglas intentan formar. ¿Cuántas veces hemos memorizado no matarás, pero asesinamos reputaciones con chismes? ¿Cuántas veces citamos no cometerás adulterio, pero consumimos pornografía en secreto? ¿Cuántas veces presumimos que guardamos el sábado, pero nuestros corazones nunca descansan en Dios? ¿Cuántas veces honramos a nuestros padres con palabras vacías, pero los abandonamos en su vejez?
¿Cuántas discusiones teológicas hemos tenido sobre si son 10, 13 o 15 mandamientos, mientras el mundo se muere sin conocer al Dios que los escribió? Obsesionados con contar, ciegos para amar, expertos en listas, fracasados en vida. Todos hemos sido ese israelita al pie del monte, aterrorizado por los truenos, esperando que Moisés baje con respuestas. Todos hemos querido una lista clara, reglas numeradas, pasos específicos para saber si estamos bien con Dios. Y Dios, en su misericordia infinita, nos dio las 10 palabras, pero no para que las contáramos obsesivamente, para que las viviéramos completamente, no para que nos peleáramos por cómo organizarlas, para que nos transformáramos al obedecerlas, no para que memorizáramos números, para que encarnáramos amor. Porque al final, todas esas palabras, ya sean 10 o 613, ya sean organizadas como católicos o protestantes o judíos, todas gritan lo mismo. Amas a Dios con absolutamente todo lo que eres. ¿Amas a tu prójimo como te amas a ti mismo? Esas 2 preguntas contienen el universo moral completo. Y si respondes sí a esas 2 con tu vida entera, no solo con tu boca, entonces estás cumpliendo todas las palabras que Dios escribió con su dedo en piedra. Porque el mismo Dios que grabó letras de fuego en roca hace milenios, ese mismo Dios quiere grabar su ley en tu corazón hoy, no con piedra fría, con espíritu vivo. El profeta Jeremías en capítulo 31, versículo 33, profetizó esto: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Ya no tablas externas que condenen, ahora corazón interno que transforma. Ya no ley en piedra que mate, ahora gracia en carne que vivifique. Las 10 palabras no desaparecen, se profundizan, se internalizan, se vuelven parte de quién eres, no solo reglas que memorizas. Y cuando eso sucede, ya no importa si las cuentas como 10 o como 1000, porque todas fluyen naturalmente de un corazón que finalmente ama como Dios ama. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir los 10 mandamientos, sonríe, porque ahora conoces el secreto que millones ignoran. No son 10 reglas para contar como ovejas saltando una cerca. Son 10 palabras para vivir como respiración en tus pulmones. No son mandamientos fríos grabados en piedra muerta. Son principios vivos, escritos por el dedo del Dios viviente. Y no necesitas pelear por cómo numerarlos correctamente. Solo necesitas decidir si vas a obedecerlos completamente. La pregunta nunca fue, ¿puedes contarlos bien? La pregunta siempre fue, ¿los vivirás fielmente? Y ahora necesito que hagas algo importante. Comenta abajo. Entendí si este video cambió completamente tu perspectiva sobre las 10 palabras. Quiero ver cuántos de nosotros estábamos obsesionados con contar en lugar de amar. Comparte este video con ese amigo que siempre está discutiendo qué versión de la Biblia o qué denominación tiene la numeración correcta de los mandamientos. Necesitan escuchar esto. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque cada semana destapamos secretos como este que van a revolucionar tu fe de maneras que nunca imaginaste posibles. Recuerda, Dios no necesita que cuentes hasta 10 perfectamente, solo necesita que ames infinitamente. Nos vemos en el próximo misterio.